Bien, si me querés acompañar, vamos a estar trabajando sobre el texto, el Evangelio según San Marcos, ¿sí? Esperá que prenda la máquina, porque también tengo mis apuntes, ¿viste? Mientras tanto te cuento que mi padre trabaja y yo también, ¿no? Y tenemos muchos lugares para estar disfrutando. Y los chicos me parece que se van a hacer deporte hoy, ¿no? ¿Hoy toca deporte? ¿Eh? Va, bien, muy bien. Qué cosa linda es. Bien, Marcos 4. El texto de hoy, el título, ¿no? Se me hunde la canoa. Yo no sé si habrás escuchado hace tiempo, ¿no? Algún tema así, top. Se me hunde la canoa. Yo no sé si en alguna vez navegaste en una canoa desde la que tenemos en el Parque Independencia, ¿sí? ¿Fuiste alguna vez a pedalear ahí? Sí, muchos, ¿no? Anduvimos dando vueltas por allá. Alguno que haya cruzado el Paraná, ¿sí? Rosario Victoria. Alguno que ya es medio más top, y algún crucerito, bueno, pero, ¿viste? Has navegado, sabes lo que es el mar, ¿no? Se me hunde la canoa. Esto comienza el jueves en la reunión de oración. Se armó, el Espíritu habla, ¿no? Entonces los hermanos van hablando. Claro, y el Espíritu llevó a este texto, Marcos 4, ¿no? Que habla del hundimiento, un cruce de un lado para el otro, ¿sí? Mirá dónde van a ir a parar, ¿no? Lo estaba esperando un endemoniado en Gadara, ¿no? El jerezareno. Pero bueno, y yo venía diciendo, no me quemé el mensaje, no me lo quemé. Y claro, terminó ahí y no me quemaron el mensaje, porque a mí yo tenía otra cosa, ¿no? Pero vamos experimentando lo que el Espíritu tiene para nosotros. Bien, te leo desde donde comenzamos a leer el jueves, ¿no? Comenzamos diciendo, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca a Jesús. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que se anegaba, es decir, entraba agua, ¿viste? Y él estaba en la popa, en la parte de atrás, ¿no? Durmiendo. Popa, proa, ¿sí? Durmiendo sobre el cabezal y le despertaron y dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Bien, el texto lo comenzamos leyendo tal cual, ¿no? Pero el texto comienza antes. Mira Marcos 4:35. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Te está diciendo, pasemos al otro lado. ¿Le crees? Los pibes no le creyeron porque cuando se suben a la barca y empiezan, ¿qué pasó? Tempestad, tormenta. ¿De qué trabajaban los chicos estos, los discípulos que después? ¿De qué trabajaban? Muchos eran pescadores. ¿Conocían o no conocían? Le llamaban mar, el mar de Galilea, que es un lago de agua dulce, ¿no? Que se expone a grandes tormentas por el cambio climático, entonces se agita. ¿Conocían o no conocían el medio? Conocían el medio. ¿Eran expertos o no eran expertos en la navegación? Seguramente, si vivían de eso. ¿Cómo achicar cuando el agua entra? Seguramente tenían algún elemento para sacar el agua. Y todo a fuerza de pulmón. Todo soy yo, todo soy yo. Y el que está durmiendo en la popa, ¿qué hace? No estaban solos, estaban acompañados. ¿Sabes qué hacía? Dependía de él, del Padre. Estaba durmiendo tranquilo. Mientras los otros, ¿sí? Tenían miedo a qué? A morir.
a morir. Mirá lo que dice Marcos 4:38. ¿No tienes cuidados que perecemos? Lucas 8:24. Maestro, que perecemos. Mateo 8:25. Señor, sálvanos, que perecemos. Los evangelios sinópticos, ¿no? Van a hablar de cosas distintas con una visión conjunta, eso significa sinóptico, pero entendiendo que la respuesta a la tormenta, a la batalla esta, ¿cuál era? ¿El temor a qué? A morir. El temor a morir expresado por grandes trabajadores del medio, ¿no? ¿Y qué haces cuando descubrís que tu barca no puede salvarse? Eso te lo pregunto a vos, me lo pregunto yo cuando hice todo lo que tenía que hacer para estar delante tuyo y compartir lo que primero me sacudió a mí, ¿no? Porque a mí me habló. Y a él le gusta decir, yo tengo esa relación con él. Tengo un dicho que no es bíblico, pero bueno, ponele, ¿no? Yo creo que es cómico o cósmico, ¿no? Cómico o cósmico. Y siempre me la agarro con él, diciendo, vos me haces reír, pero vos sos todo. Pero yo muchas veces no te hago caso y así me va. Y como nosotros, mucha gente, ¿en qué confía? En la política, en la religión, el gauchito Gil, la estampita de Zanca, ¿sí? Con la espiga, ¿sí? Y vamos para que la bendiga. Y el olivo, ¿sí? Y la cintita roja. Qué sé yo, cualquier cantidad de cosas en las cuales nosotros depositamos, ¿sí? Que esa fuerza que tiene nos puede, dinero, familia. Mirá todas las cosas en las que nosotros nos apoyamos, ¿no? Pero hay un texto, ¿sí? Que está en Efesios 2, del 8 al 9, y que te va a hablar, antes del texto, ¿no? Que hay muchas tormentas que revelan la importancia de las tormentas, ¿no? ¿Sí? Porque la muerte, la culpa, el pecado, la eternidad, son problemas que el ser humano no puede resolver por sí mismo. Muchas veces hay cuestiones que por nosotros mismos, por más que seamos expertos en el mar, que sepamos trabajar y pescar, que sepamos de qué se trata esta tormenta, muchas de estas cosas no las podemos resolver. Y dice la palabra de Dios en Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sabían lo que estaban haciendo? Achicaban el agua. Sabían que si vos ibas de costado, tal vez las olas se le metían, entonces tenías que ir de frente y tirabas el peso para atrás para que no rebote y no se clave. Mirá todas las cosas que sabían de la navegación, pero no les alcanzaba. No te alcanza muchas veces, siempre. Convertirte en un trabajo, depende de un trabajo, del dinero, de la familia, de la política, de la religión. No alcanza porque ellos mismos experimentaban el temor a la muerte porque lo estaban viviendo en vivo y en directo. ¿A quién vas cuando ya no tenés control de nada? Te escucho, ¿eh? ¿A quién podés ir? Y mientras voy buscando el texto. ¿Recurro a algún político? Le dije a Nera, no voy a hablar de política. No voy a hablar de política. Ni de ningún adorno, ni de un experto, ni de ninguna prístina playa que usted conozca. De nadie de eso voy a hablar. Pero fíjate, si me querés buscar, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmo, Proverbios, ¿no? Está Antiguo Testamento, más tirando para el principio, ¿sí? Esdras 8. Tenía que llevar mucha plata de Babilonia a Jerusalén, mucha. Oro, mucho. Fíjate la enseñanza que nos deja, y que lo aprendimos, Robert, el otro día, ¿no?
cuando tuvimos que compartir un devocional. Dice Esdras, capítulo 8, versículo 22. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Le dio vergüenza pedirle que los custodien. Llevaban mucha plata, mucho tesoro. De Babilonia a Jerusalén. Yo no me recuerdo la distancia, pero ponele, si tenés que pasar por Empalme, por Villa Banana, por cuestiones, zonas que conocemos, ¿no? Y por algún country también, seguramente alguno te va a meter la mano en la. Ahí de todos lados, en todos lados, en todos lados. Y le dio vergüenza de pedirle que los cubrieran y que los defendiese, dice el texto, ¿sí? Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, ¿qué le dijo Esdras al rey? Vos sos político, vos tenés todo el imperio, está todo bien, pero mirá lo que nosotros le dijimos a nuestro Dios. La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. La mano del Señor nos va a acompañar en el camino y nos va a cuidar. ¿Cómo termina esta historia, no? Fíjate 31, Esdras capítulo 8, versículo 31. Y partimos del río Ahava el 12 del primer mes para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. ¿Tenía la posibilidad de pedirle algo a la política de aquel momento? Sí. ¿Se lo pidió? No. ¿Por qué? Porque él confiaba en él. Esdras confiaba en su Dios, que lo iba a librar en el camino de cualquier acechador que anduviere dando vuelta, ¿no? Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. ¿Qué concluimos de esto? Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Si hay una tormenta similar, no le pidas nada a la política. Mi viejo era licenciado en ciencia política. No sé de dónde lo sacó, pero siempre me decía lo mismo. Rolo, lo conocía al Marce Peralta. ¿Marcelo nació odontólogo? No. ¿Y Danielita Furia siempre nació psicóloga? No. ¿Y aquel hermano nació maestro mayor? No. ¿Y aquel es ingeniero? No. ¿Qué tienen en común? ¿Qué nacieron? Hombres. Bueno, el problema no es la política. El problema es el hombre. El hombre no nace ingeniero, arquitecto, político. El hombre nace hombre. Y ahí está el problema, que el hombre nace hombre y necesita de alguien que lo rescate en la batalla, en la pelea, en la tormenta. Y que pueda vivir como a Dios le agrada. Es decir, que yo a la política no le voy a pedir nada. Ahora, yo te pregunto, ¿vos sos político? Quiero respuesta, ¿Sos político, sí o no? No. Mira. Y 2 Corintios 5, 20 y 21. ¿Qué nos dice 2 Corintios 5, 20 y 21? Así que, escribió Pablo, que a él le gusta a mi hermano, somos embajadores, guarda, sos político. Somos políticos. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, claro. La palabra política está tan desprestigiada que yo no me quiero pegar a eso. Es una ciencia, Mi viejo siempre despotrica, esto es una ciencia. Así que, dice la palabra de Dios, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Si formamos parte de esto que somos embajadores y entendemos que el rey nos manda con un discurso, con un mensaje,
¿Cuál es el mensaje? Reconcíliate con Dios. ¿Por qué los miércoles traemos las chicas que aprendan corte y confección? ¿Sí? Para que aprendan un oficio, para que se inserten en la sociedad, porque somos buenos, somos... No, lo hacemos para que pasen al otro lado. Lo hacemos para que entiendan que Dios quiere que vos estés siendo lo que sos, ¿no? Sal y luz, cuando a Él y en donde Él te pone. Por eso, ¿sí? Nosotros vivimos lo que vivimos lejos de la política, ¿no? Que vos, hoy esta semana nos bombardearon y la semana pasada, y con la muerte de esta nena Agostina, ¿no? Que nos conmovió a todos, ¿no? Mirá cómo está la sociedad argentina. Cuánto más rápido nosotros como embajadores debemos llevar el mensaje. Cuánto más rápido nos vean como políticos, pero políticos del reino, ¿no? No la política esta que muchas veces parece para atrás. ¿A quién le cuesta descender? ¿Cómo viviste el descenso? ¿Hay alguna acá hincha de River? Yo lo vi a Cotito, pero yo no quiero mandar en cana. Ahí está, mirá. Allá. Nadie es de River. Acá hay uno. Dice. ¿Y de Central? Ah. Colón de Santa Fe. ¿Hay algún hincha? Tenemos un par, yo conozco un par. Han descendido. ¿Cómo viviste el descenso? A nadie le gusta descender, ¿eh? ¿Y ascender? ¿Y ascender te gusta? Claro, entonces estoy en este laburo, ¿sí? Y tengo más plata, pero tengo más plata ¿para qué? Para irme de vacaciones. Antes iba de vacaciones a Verabebú y a los Quirquinchos. Ahora voy un poquito más allá, ¿no? Y ahora cruzo la frontera y ahora me fui lejos, ¿no? Y antes vivía en una casa más o menos y ahora vivo en una... ¿Viste? A nadie le gusta descender. A todos nos gusta descender. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se hizo como uno de nosotros, ¿no? Y tomando la forma de siervo, ¿no? Se humilló hasta lo sumo. Pero esa humillación lo llevó a la cruz. Pero Dios, ¿qué hizo Dios? Lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es por sobre todo el nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mirá todo lo que dejó, es lo que estamos estudiando, lo que estás viendo domingo tras domingo, ¿sí? Desde el púlpito, nuestro pastor Luis, nos comparte. Claro, a nadie le gusta descender, a todos nos gusta ascender. Y Él dejó todo lo que tenía para hacerse como uno de nosotros, para que en la tormenta le creas. Pasemos al otro lado. Porque muchas veces en la tormenta digo, está dormido. ¿Por qué el silencio? ¿Por qué no pasa absolutamente nadie? Entonces yo me tengo que preguntar, ¿quién es realmente Jesús para vos? ¿Quién es realmente Jesús para vos? Entonces, por más que me esfuerce, por más que haga, por más que achique el agua de la canoa se hunde. Pero vos no estás solo, Él está con vos. Él está con vos aunque no escuches la voz de Él o te creas que estás dormido, está dormido. Él está con vos. Mirá lo que dice este texto, pero antes la maravilla de los que le acompañaban en la barca, ¿no? ¿Quién es este? Preguntan, ¿quién es este? Que aún el viento, todo, ¿quién es este? Y la pregunta me la llevo para, ¿quién sos vos para mí? ¿Cómo vivo este tiempo que vos prendés la tele y pasa de todo? Saliste a la calle y pasa de todo. Estás durmiendo y pasa de todo, ¿sí?
¿Quién sos vos para mí? Y la pregunta, y la respuesta a la pregunta puede ser este pasaje, ¿no? Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esa transformación que te hace pasar al otro lado. Porque el texto de Marcos comienza antes de la gran tormenta, pasemos al otro lado. ¿No te viste cuando, yo sé que muchos de ustedes han viajado en avión, ¿no? Y te subís, te sentís bienvenido al vuelo 5 de Panam, ¿todavía está Panam? Pan American, ¿sí? Con destino a Sarasota, Naples, Miami, ponele, ¿no? Nuestra hora de llegada es 9:30 AM, pero no te dice que cuando empezaste el viaje, el vuelo se sacude. No sé si te ha pasado, a alguno de nosotros nos pasó, era terrible. Hasta se cayeron las cosas esas que te ponen, oh, mamita querida. Pero no me lo dijo, no me dijiste que iba a pasar del otro lado. Pero no me dijiste que íbamos a experimentar una tormenta tal que el miedo nos llevó a pensar que nos íbamos a morir. Una batalla tal que el miedo nos lleva a pensar, acá soy boleta. La historia es que nosotros le debemos creer a Él cuando Él te dice, pasemos al otro lado. Porque en la experiencia de la tormenta se aprenden muchas cosas. En la experiencia de la tormenta se aprenden muchas cosas. Y si tenés miedo o estás afanado, gracias. La palabra de Dios en Filipenses nos dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Si vos estás pasando por este momento, ¿sí?, de batalla, de tormenta, de temor, que sea conocida tu expresión, habla. Viste que nosotros no decimos rezar, porque rezar es algo que ya está escrito y lo repetimos, ¿no? ¿Sí? Nosotros decimos orar, que es hablar con Dios. Dice llanamente yo hablo con Él. Bueno, por nada estéis afanosos, es decir, que si estás en este medio de la tormenta, que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la resultante de esa actividad que debemos hacer diariamente, ¿no? ¿Cuál es? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, que si vos estás pasando por una tormenta, no estás solo, estás acompañado. Dice la palabra de Dios en Juan 20:31, mirá vos. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pasa al otro lado. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todos los hombres, ¿sí?, en algún momento estábamos muertos en delito de pecado. Cuando pasaste al otro lado, tenés vida y vida en abundancia. Por eso, en este tiempo de batalla, en este tiempo de tormenta, en este tiempo que te cuesta tanto, todo lo que vos lees acá, y esto está en Juan al final, ¿no?, fue escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Querés tener la vida que dice la palabra de Dios acá? ¿Sí? Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Debes aceptar a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador. Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si estás pasando por esta tormenta, subir al barco tuyo. Si estás solo, si querés pasar del otro lado, abrirle las puertas de tu corazón y aceptar a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador. De ahí en adelante jamás vas a estar solo. Lo subiste a tu barca y por más que se hunda, Él está con vos. Cerrá tus ojos. Mientras la iglesia ora, intercede. ¿Hay alguien que
está pasando por una batalla tal, por una tormenta tal, y que ya agotó todos los recursos y que en este momento se reconoce solo y quiere asirse, agarrarse de la salvación, y le abre su corazón y le dice: yo estoy acá, estoy pasando por una batalla terrible, por una tormenta terrible, pero acepto a Jesucristo como Señor y suficiente Salvador. Gracias porque sé que me estás escuchando. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Hay alguien que hizo esa oración por primera vez y le abre su corazón? Me levanta la mano y me diga: yo, Rolo, acá, estoy pasando por una tormenta terrible, pero sé que ya no voy a estar más solo, sola. ¿Hay alguien que le abrió su corazón y hizo esta oración y que le entrega su vida y sabe? Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más le abre su corazón y le dice y reconoce que no va a estar nunca más solo en este tiempo y que la tormenta la va a pasar por él, con él? ¿Hay alguien más? Amado Padre, gracias por este tiempo. Gracias por esa mano levantada. Y sé que hay más. Sos bueno, ¿eh? Bendito eres en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.